Shalom, shalom, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean bienvenidos todos a esta porción de la Torá número 10 para Yad Miketz. Así que para los que están presentes hoy en esta transmisión y también para aquellos que vayan a ver este video por medio de nuestro canal, ¿no? En YouTube. Así que desde ya darles la bienvenida a todos, a los que están presentes, y si estás viendo por primera vez esta porción, muy interesante, seas bienvenido. Y también recordarte que estas porciones no las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Casa del Rey. Así que bienvenidos a esta aventura o este viaje de estudio, como yo siempre le digo. Cada porción de la Torá nos lleva a una aventura, algo especial en cuanto al aprendizaje de los conocimientos de la Torá, pero no solamente eso, sino también aplicándolos a nuestra vida práctica. Así que vamos ya directamente a estudiar la porción de esta semana. Entonces, estamos en el estudio de la parashá número 10, que es Miketz, que casualmente ustedes verán ahí que yo le agregué y puse que Yosef, porque es el protagonista de esta porción, como de la porción anterior, yo puse que es la clave de la abundancia. ¿Y por qué les digo esto al comienzo? Para que estén muy atentos durante toda esta porción, porque a medida que la vamos desarrollando, vamos a ir entendiendo esta idea de Yosef o José, como se conoce en la Biblia, el hijo de Jacob, es la clave de la abundancia. Ahora sí, continuemos y siempre hago esto, o por lo general, que para poder llegar a un entendimiento mayor, digamos, de la porción de la semana, la idea es que podamos recapitular o conectarnos siempre con la porción anterior. La porción anterior, que se llama Vayeshev, es la porción que nos habla acerca de todo este proceso que va a vivir José relacionado con la Sefirá de Yesod. Vamos avanzando en esto. Voy a pedir si me pasan el árbol. Entonces, y voy a explicar un poquito ahora por qué esto lo vamos relacionando con, o lo vamos encontrando, mejor dicho, en el libro, en el árbol de la vida. Y entonces, de esta manera vamos entendiendo un poquito acerca de esta idea de qué es lo que estamos estudiando hoy. Recuerden que este es el árbol de la vida, donde tenemos 10 dimensiones, o como se conocen como sefirot. Entonces, en estas 10 sefirot, lo que yo encuentro aquí en lo que vamos a hablar hoy, casualmente José y este carruaje de la Sefirá de Yesod, es donde nos va a dar la clave acerca de por qué José está relacionado con la abundancia. Entonces, hemos visto que José pasa un montón de situaciones en la porción anterior, que pueden buscarla en nuestro canal de YouTube, Casa del Rey, suscribirse y darle me gusta. De paso, aprovecho para contarles esto. ¿Por qué? Porque si alguno no vio la porción anterior, al finalizar esta transmisión, pueden buscarla allí a la parashá Vayeshev, en la semana anterior. Entonces, ¿qué conexión encontramos que José, después de todo lo que vive, todo lo que, digamos, le acontece en su vida, todo lo que él va a tener que pasar después de estar en la tranquilidad de su casa, con su padre, sus hermanos, con toda la comodidad? Él va a tener que vivir un proceso de ser sacado de su ambiente, de su casa, de su lugar, de su tierra, y va a ser llevado a Egipto, donde él va a vivir diferentes momentos, donde va a vivir diferentes situaciones, que, en otras palabras, esas situaciones le van a marcar a él un proceso de crecimiento, de madurez, porque básicamente lo que sucede en ese proceso de José no es que haya sido una persona mala o una persona de la cual los hermanos querían deshacerse de él,
sino porque era parte de todo lo que tenía que vivir y llevar esa elevación que había en él, ese sentido de persona muy elevada, tenía que trabajar ciertos aspectos. Y esto, como decimos, a veces el hecho de tener las capacidades que tenemos no significa que tengamos que trabajar algunas cosas que tengan que ver con nuestro carácter, ¿no? Entonces, y aquí encontramos que José está viviendo este proceso donde se necesita que pase de un proceso o que viva de un estado de inmadurez a un estado de madurez, a un estado de crecimiento para potenciar su capacidad y todo lo que había en él. Esto habla la porción anterior, pero el final de la porción, que de hecho este final de la porción, esta conexión, no la vimos en la porción anterior, por eso la conecto ahora con la para allá de esta semana, está en el capítulo 40 de Génesis, que tiene que ver con básicamente la interpretación de los sueños. Le vamos a dar un poquito de tiempo a esto, aunque tenga que ver con la conexión con la para allá anterior. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque es necesario para entender la porción de esta semana. Porque tanto el final de la porción anterior como el comienzo de esta porción que estamos estudiando esta semana, la Parashá Miket, los dos están conectados a la interpretación de sueños. Entonces, me pareció interesante poder conectar la porción, el final de la porción anterior con esta y prestar atención a lo que tiene que ver con la interpretación de los sueños y darnos un pantallazo. Incluso eh, todo esto tiene que ver con entender un poquito el texto bíblico y también, ¿por qué no? Entender aquí que se está tratando básicamente de la interpretación de los sueños y el pensamiento de la mística en cuanto a esto. Entonces, vamos directamente, si me acompañan, Génesis capítulo 4, Bereshit, perdón, 40, Génesis 40, estamos estudiando el libro de Bereshit, entonces vamos a ir al capítulo 40 y ahí vamos a encontrar esto, perdón, esta conexión. Primero, encontramos que dice que luego el maestro copero y el maestro panadero, versículo 1, del faraón de Egipto, transgredieron contra su amo el faraón de Egipto. Entonces Faraón se enojó contra sus dos oficiales, el maestro copero y el maestro panadero, y los recluyó en la guardia de la casa del maestro de Matarites, que era la cárcel, el lugar donde estaba también Yosef. Entonces ahí se van a encontrar y vamos a ver que, dice el versículo 5, ambos tuvieron un sueño, ambos, el copero y el panadero del faraón de Egipto, que estaban confinados en la cárcel, tuvieron su sueño en la misma noche. Cada cual era un simbolismo a descifrar. Por la mañana, Yosef se acercó a ellos, los observó y notó que estaban turbados. Les preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su amo, ¿por qué se ven tan turbados hoy? Pregunta. Y le respondieron, tuvimos un sueño y no hay quien lo interprete. Solo de Elohim son las interpretaciones. Les respondió Yosef, y por favor, cuéntamelo. Entonces, aquí vemos que entra en escena Yosef en la parte final, digamos, de su proceso de estar ocultado, como decíamos en la paralla anterior, como en ese proceso de estar ocultados antes de ser visto delante de todo el mundo, por decir así, y ser expuesto a un próximo nivel en su vida. Pero hasta acá es como que está llegando, todavía está dentro de la cárcel, está dentro de su proceso, entonces todavía está viviendo, pero está llegando al final. Entonces hay dos personas, que son el copero y el panadero, que tienen toda esta situación. El faraón los manda a la cárcel y ahí se encuentran con Yosef. Entonces veamos los símbolos de estos sueños. Fíjense que aquí yo les pongo que el primero tiene que ver con la vid. Entonces vamos, si me acompañan, a Génesis 40, en el versículo 9,
encontramos la historia, por decir así, o lo que vamos a ver es la descripción del sueño del copero. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la idea entonces de lo que está sucediendo. Y dice, entonces el maestro de coperos le contó su sueño a Yosef, le dijo, estando yo en mi sueño, vi una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos y ella como que floreció. Surgieron sus agracejos y sus racimos produjeron uvas maduras. Y yo tenía la copa de Faraón en mi mano, tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces, Yosef le dijo, esa es tu interpretación, esa es su interpretación. Dice, los 3 sarmientos equivalen a 3 días. Dentro de 3 días Faraón te tendrá en cuenta y restituirá en tu puesto y te pondrá la copa de Faraón en su mano como solías hacer antes cuando eras su copero. Entonces, ahí nos habla de la vid, lo primero, que dice con 3 sarmientos, que representa un tiempo, que en realidad, si bien acá nos dice 3 días, tiene que ver con representar el tiempo, la vida y el crecimiento. Entonces, veamos ahí la idea que nos va planteando. Luego habla de las uvas, de exprimir en la copa, que simboliza la purificación, la elevación, la preparación para servir al faraón, ¿no? Tiene que ver con lo divino, con la luz, eso es básicamente. Y luego habla de la restitución, porque dice, bueno, que en 3 días, dice, es el retorno, o es, mejor dicho, el retorno del copero a su puesto, y esta es una señal de gracia o de misericordia de parte del Creador. ¿Por qué? Porque había un plan que debía seguir, algo tenía que pasar, incluso no solamente con el copero, ni con el faraón, sino con José. ¿Por qué? Porque no solamente tenía que ver con José también, tenía que ver con el mundo entero, porque Faraón ahora, en la próxima porción, la que estamos ahora estudiando, lo que nos va a decir que Faraón tuvo un sueño. Entonces vamos explicando esto a la luz de, vuelvo a decir, de la interpretación de sueños porque es la clave. De hecho, fíjense que la exclamación de José dice que solo Elohim, fíjense, solo de Elohim son las interpretaciones. Eso es lo que expresa José. Entonces, ¿qué son los sueños? Según la mística hebrea, dice que son mensajes divinos que revelan el futuro y el plan de Dios, o sea, el tikkun o la corrección del mundo. Entonces, ¿qué son mensajes divinos que revelan el futuro y el plan de Dios? Fíjense qué interesante, porque esto nos habla que tiene que ver con que algo se tiene que cumplir, y ese cumplir o ese plan que se tenía que dar en el mundo no solamente estaba relacionado a algunas personas, sino que estaba relacionado para todo el mundo. O sea, era una bendición, en otras palabras, era un plan que venía para salvaguardar al mundo. Entonces, veamos esto a la luz. Hay un concepto en la mística, la cábala, que se llama Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun Olam? El Tikkun Olam tiene que ver con la reparación del mundo. Todo aquello que se hace para reparar el mundo. Y esto, obviamente, el trabajo consta del trabajo de las personas. O sea, cada cosa que sucede en tu vida, en tu proceso de sanidad, es para ayudar al mundo. Todo lo que vive José al final del tiempo establecido en su propósito, él no va a salir para estar exaltado en la fama como el visir de Egipto, sino que él va a ser promovido, pero para algo, para hacer un aporte al mundo, para llevar este tikkun olam, esta reparación del mundo, porque era un tiempo complicado. Entonces José va a ser la clave para el mundo entero, por decir así. Entonces, ¿qué es lo que tiene José? José tiene la capacidad de interpretar los sueños que tienen que ver con una revelación divina. No tenía que ver con trucos, sino tiene que ver más que nada con su conexión con el mundo espiritual.
Eso por un lado, y también fíjense que la mística plantea que los sueños son una ventana al alma. Oh, qué interesante esto, porque fíjense que la próxima porción, o esta porción, mejor dicho, la que estamos estudiando hoy, en conexión con esta última parte, tiene que ver con sueños. Entonces, lo que está sucediendo acá es que se abre una ventana al alma, al futuro, ayudando a comprender ese camino, cómo debía darse ese camino espiritual. Seguramente no fue fácil para la vida de José, con todo lo que tuvo que vivir. Nosotros lo contamos, leemos la historia y decimos, wow, qué tremendo todo lo que vive este José, todo lo que va a suceder en su vida, cómo esto va a ser un aporte al mundo, y parece muy lindo, y si lo vemos a la historia y lo ponemos en, como sabrán que muchos ven las series bíblicas, que se ve claramente y está muy bien armado todo, pero tengamos presente que este no fue fácil, o sea, fue todo un desafío esto de los sueños, de la interpretación de sueños, de poder poner en acción y que esto fuera una realidad. Obviamente vemos que por la Biblia nos plantea que iban siendo concretados, o sea, se iban haciendo realidad estos sueños y las interpretaciones de José. Y eso está muy interesante. Entonces, las lecciones espirituales que encontramos aquí es que José hace su trabajo de tikkun olam, como les decía, de reparación del mundo, al servirle a los prisioneros, porque dice que José servía a los prisioneros, y ahí aprende lo que es el liderazgo, o el verdadero liderazgo que tiene que ver con el servicio, que también esto nos recuerda a Nehemías, más adelante, obviamente en la sección de los profetas, encontramos y en todo lo que es la Biblia, el Tanaj, en las partes históricas, nos cuentan que Nehemías había sido también un copero muy importante con muchas capacidades de liderazgo, pero desde el servicio. ¿Por qué desde el servicio? Principalmente porque tenía que ver con un trabajo, podríamos usar la palabra servicio básicamente a los demás, no solamente por el servicio en sí o por ser visto, sino por un servicio que traía reparación. Entonces, eso está interesante, ¿no? Poder reafirmarlo. Los sueños de José entonces, en la cárcel, reafirman la fe, por sobre todas las cosas, tomar esa fuerza del mundo superior, de arriba, de Dios si se quiere, para pasar todas esas adversidades que él estaba viviendo. Y obviamente también estos sueños se relacionan, por estos 3 días y demás, con la parte, podríamos decir, de Yeshua, se relaciona con una parte mesiánica. Bien, vamos ahora al sueño del panadero, que ustedes tienen acá en la diapositiva. Encontramos al panadero. ¿Cuál es la situación del panadero? Porque lo que se ven aquí son 3 canastas blancas, aves comiendo de los pasteles, y obviamente que tenemos que ver lo que esto significa. Esto lo encontramos en Génesis, capítulo 16. Recuerden que estamos haciendo esta recapitulación de la parashá anterior, que tiene que ver con los sueños, para entender lo que está pasando en la porción de esta semana. Entonces tiene un sueño, el panadero también, que José se los interpreta. Y dice, cuando el maestro de panaderos notó que era capaz de interpretar bien, le dijo a Yosef, también yo soñé. Mira, había 3 canastos de mimbre trenzados sobre mi cabeza. En el canasto superior había toda especie de manjares para Faraón, productos artesanales de panadería, y las aves los comían del canasto que estaba en mi cabeza. Y José respondió, esa es la interpretación. Los 3 canastos equivalen a 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Es como, me imagino lo impactante que puede haber sido para el panadero, porque lo que José interpreta en el copero estaba bueno,
pero lo que interpreta el panadero es como que no es un buen augurio, ¿no? Una buena señal, entonces dice, me imagino pensando que a uno le dio un buen destino y al otro pareciera que no. Recuerden que todo esto tiene que ver con un plan, porque los sueños tienen que ver que nos van mostrando un plan y lo clave que iba a ser el copero para el momento de sacar a luz, podríamos decir, a todo lo que tiene que ver con José, su promoción, pero básicamente todo lo que se pasaría a partir de la vida de José y la vinculación que tiene esto con lo que decía recién acerca de la Sefirá de Yesod. Entonces vemos, perdón, las tres canastas, las aves comiendo los pasteles, que simbolizan obviamente los 3 días, y es la cuenta regresiva hacia el destino del panadero, que tiene que ver con muerte, ¿no? También refleja lo frágil que es la vida terrenal, también refleja juicio y demás. Las canastas tienen que ver con los pasteles y manjares, está representado lo más elevado, o sea, lo que podríamos decir, lo que ofrecía el poder, pero era inaccesible o destinado a otros, como las aves, ¿no? Bueno, las aves tienen que ver con un presagio de muerte, porque están comiendo, dice, de su cabeza que estaba expuesta en la canasta, que en realidad es cortada y queda con el cuerpo solo, ¿no? Veamos acá que después de 3 días entonces el faraón lo iba a ejecutar, iba a cortar la cabeza, lo iba a colgar al panadero y las aves iban a comer su carne. Bueno, la verdad eso sucede y se cumple la interpretación de Yosef. Entonces quien queda solamente restituido en su lugar o en su cargo, podríamos decir, va a ser el copero. Y veamos ahora por qué es clave, vamos al texto del capítulo 41, que es donde comienza nuestra porción, la porción de esta semana. Capítulo 41, si me acompañan, de Génesis, el versículo 1 al capítulo 44, versículo 17. Luego tenemos la Haftará de Primera de Reyes y también tenemos el Brit Hadasha. Entonces, algo más que podemos tener presente es, para esta ocasión, es lo que sucede casualmente porque hay muchas posiciones en cuanto a que José había tenido poca fe, porque ¿qué hizo José? Es que le pide al copero que por favor, le pida al faraón o que se recuerde él de José delante del faraón. Bueno, el texto dice que al cabo de 2 años. Entonces quiere decir que el copero se olvida, ¿no? El copero se olvida de José. Hay otra explicación que se hace, es que debido a esta profundidad de José, y esto lo dice el sabio del Ramjal, que es el Moshe Haim Lusato, él hace una apreciación y dice que en realidad, debido al discernimiento y el conocimiento profundo que tenía José, él puede saber que el copero era una persona elevada. Y lo que hace, en otras palabras, es darle la oportunidad al copero de trabajar esa parte de su gesed, ¿no? De su bondad o misericordia. Pero bueno, pasan 2 años y dice que al cabo de 2 años o al final de 2 años cumplidos, Faraón soñó que estaba parado a la vera del río Nilo. Entonces, los sueños de Faraón es lo que, en otras palabras, pone en acción el gesed o la bondad o la misericordia del copero, y él se va a acordar de este muchacho que estaba en la cárcel, Yosef, que había interpretado los sueños de ellos en alguna ocasión. Entonces, vamos a ver en esta porción que José va a interpretar, o Yosef va a interpretar los sueños del faraón. El faraón lo va a poner como el visir de Egipto, como el virrey, como lo quiera llamar, va a administrar los tiempos de abundancia
y de carestía, como dice algunas versiones, o de carencia, o de faltante del alimento, entonces él va a estar en este puesto. Obviamente que esto afecta también y va a llegar a Jacob, a sus hijos, los hijos van a descender a Egipto y ahí va a haber una vinculación de los hermanos nuevamente, del que ellos creían que quizás estaba muerto, que no vieron más, y se van a ver, se van a encontrar con él, que obviamente no lo van a reconocer, y ahora lo vamos a ver un poquito eso, o mejor dicho, va a ser la parte final, y va a haber este encuentro tan emotivo con Benjamín, porque sabemos que es el hermano de su madre, ¿no? Él también, hermanos de la misma madre. Entonces, vamos ahora a lo que continúa acá con al final de 2 años, ¿no? O al cabo de 2 años. Al cabo de 2 años me habla acerca de que el número 2 va a representar la dualidad. Entonces, representa la dualidad y vamos a explicar un poquito esto, porque ¿por qué 2 años? ¿Por qué pasa esto, no? Entonces dice que al cabo de 2 años y el 2 nos va a representar la dualidad, que básicamente no es la esencia del 1, del Ejad, sino, porque sabemos que el infinito es Ejad, pero una vez que hace un despliegue de esa realidad, ¿no? Él va a crear, cuando entra en la parte de la creación, es como algo que pareciera estar separado. Entonces, lo que sucede allí es que encontramos que hay una apariencia que está dividida, pero está separada verdaderamente. Hay una verdadera creación, encontramos este despliegue y también tenemos que saber algo porque a veces cuando se habla de la dualidad, no sé si conocen este término, muchas veces se habla en un sentido que es algo malo, ¿no? Que a mí no me gusta decir malo, sino que tiene que ver con una dimensión, la dualidad tiene que ver con, mejor dicho, es un instrumento que es necesario para que nosotros podamos desempeñarnos y volcar toda la luz, porque si no, no existiría el planeta Tierra, no estaríamos acá. Entonces, esta realidad, si bien se dice que es una ilusión, pero es la oportunidad que tenemos en poner a acción esta idea de que se conoce como libre albedrío, o la idea de puedo elegir una opción, ¿no? Puedo tomar un camino, y esto está muy, muy interesante. Entonces quería plantearlo ahí, así al pasar, eh, al cabo de 2 años, porque esta explicación, y vuelvo a decir, acá es donde se ve representada la posibilidad del copero de hacerle a José o serle parte del proceso de final que va a vivir de este ocultamiento, de esta parte de estar como en la oscuridad, hasta que va a salir a la luz, va a ser revelado y lo vamos a ver ahora qué más sucede en esta porción. Continuamos en la próxima diapositiva, que lo vamos a entender aquí como Yosef, que es la Sefirá de Yesod, cómo nos va, y se los expliqué aquí en el árbol, no sé si lo pueden ver, aquí está situado la Sefirá de Yesod, dentro del árbol de la vida, de las diferentes dimensiones. Acá tenemos Malhut, que esta es la parte de la materia, de lo físico, acá es donde estamos nosotros, y todo esto vendría a ser la parte superior o espiritual, si le queremos llamar de esa manera, para poder entenderlo y conectar. Entonces, importante es la interacción, ¿no? De Yesod con Malhut, que eso lo explicamos en la para allá anterior, así que pueden ir a nuestro canal Casa del Rey, el canal de YouTube, y ahí encuentran la porción anterior donde explico un poquito más esto acerca de José como esta representación o este carruaje de Yesod. Entonces, acá, me equivoqué en la diapositiva, puse 2.7, pero ahí va 1 nomás, porque el texto dice que esto tiene que ver con los sueños de Faraón, porque lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 41,
de Génesis y dice lo siguiente. Y del río emergieron 7 vacas de buen aspecto y robustas que pastaban en la ribera. Y tras ellas emergieron del río otras 7 vacas feas y flacuchas que se ubicaron junto a las primeras vacas a la orilla del río. Bueno, yo no lo puse acá en la diapositiva, pero acá entra también la explicación que se da cuando él vuelve a soñar. Sueña en el versículo 5, dice, sueña por segunda vez, 7 espigas brotaron en una misma caña saludable y buena. Y de repente 7 espigas delgadas, marchitas por el viento del este, brotaron después de ellas. Entonces las espigas delgadas lo que hacen es, se tragan a las 7 espigas saludables y llenas. Bueno, acá el faraón está muy como asustado, sobresaltado, preocupado por todo este sueño que él tiene. Entonces, vamos a ver los sueños del faraón. ¿Qué significan estos sueños del faraón? ¿Qué nos hablan? ¿Qué nos deja para nosotros? ¿Cómo yo puedo aplicar esto de los sueños del faraón a mi vida para entender un poquito más de qué está pasando o qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque de pronto me estoy encontrando que estoy viendo el texto literal que me está hablando de una historia, de un José que representa a la Sefirá de Yesod, que quizás mucho no entiendo, pero a ver cómo esto puedo llevarlo a mi vida en esta aplicación práctica, pero que también pueda entender el concepto, ¿no? La idea que se plantea aquí. Bueno, desde la mística se nos habla de abundancia y se nos habla de carencia. El texto de la Torah dice carestía, que es lo mismo, y nos está hablando de un faltante, en otras palabras. Y quiero que por un momento hagamos un ejercicio rápidamente ahí donde estás y pienses. Por un momento. Piensen, por favor, lo que les voy a decir. Momentos en su vida donde pensaron de una manera carente o de faltante y un momento en su vida donde actuaron o pensaron desde esta abundancia. Hago esta pregunta que quizás puedan tener la respuesta o que a medida que vamos hablando acerca de cada una de ellas podamos ir, digamos, encontrándonos y dándonos cuenta cuáles son esos puntos que tenemos a trabajar en esta semana. Porque casualmente cuando estamos durante una semana donde estudiamos una porción, lo que hacemos es estar bajo la influencia, por decir así, o la atmósfera de una energía muy particular que nos plantea la porción. Entonces, ahora vamos a ir descubriéndola poco a poco en esta porción. Entonces, 7 vacas gordas y tienen que ver. Ahora, veamos, y yo se los describí un poquito aquí en la diapositiva, ¿qué es lo que a mí me da la idea de abundancia? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Porque cuando yo pienso en abundancia, seguramente que estoy pensando en dinero, en posesiones materiales, en todo lo que tiene que ver con la parte física de la materia. No lo veamos como algo malo, vuelvo a decir, no quiero que relacionemos con esto con malo, sino que veamos que la abundancia va a trascender la materia. La abundancia no solamente es poder decir tengo esto, tengo lo otro. El concepto en sí de abundancia tiene más bien que ver con un estado. Y ese estado de abundancia va a ser replicado en un montón de situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, cuando hablamos de un estado de gratitud, estamos hablando que estamos vibrando en abundancia. ¿Qué es la gratitud? Básicamente es que yo pueda hoy, en el hoy presente, ser agradecido con lo que tengo, con lo que poseo, con quién soy, cómo estoy desarrollando lo que hago, en fin, todo. Todo lo que puedan pensar que podemos estar agradecidos. Eso no quiere decir que nos centremos en un estado también de mediocridad. Por eso yo les puse estar feliz con lo que se tiene sin entrar en la mediocridad. ¿Por qué? Porque casualmente no tiene que ver con un conformismo, con quedarme en esa postura porque bueno, ya fue todo, sino ir por algo más, ir por esta idea de eh, estoy feliz,
pero voy por más. Estoy agradecido en el aquí y ahora, pero no me voy a quedar en esta postura pasiva, voy a avanzar, porque hay mucho más que tengo que realizar. Y vuelvo a decir, el estado, la abundancia no tiene que ver solamente con lo que poseemos. Abundancia tiene que ver incluso cómo estamos interiormente, cómo nos encontramos, en qué punto estamos. Entonces, veamos un poquito acá, porque ahora también la porción de esta semana, hablando esto de la abundancia, nos va a conectar con este concepto de aceptación, que lo venimos viendo de la porción anterior, esta porción también, y aún en las anteriores lo podemos ver, que en realidad esto está muy relacionado a la aceptación con el INENI, que tiene que ver con esa idea de aceptación, con ese contrato que firmamos antes de bajar a este mundo y con todas esas cosas o esos componentes que íbamos a pasar. Entonces, es un estado de aceptación, decir, estoy viviendo esto porque seguramente es algo que tengo que vivir, pero no significa que me quede acá, que me quede en esta postura de que está todo mal, que me falta esto, que me falta lo otro, sino que camino y avanzo en ese sentido de abundancia. Fíjense que Yosef está representando el proveedor absoluto. Y Yosef, volvamos, es Yesod. Y vamos a ir viendo cómo esto interactúa, esta sefirá, en el árbol y cómo me va a dar la idea de ese proveedor. Entonces, se dice también el concepto, y veamos un poco la carencia, y vamos a estar yendo y viniendo, por decir así, entre la abundancia y la carencia. Entonces, las 7 vacas, antes de seguir, que también en el estado de faltante o de carencia, también se habla de las vacas flacas. Entonces es parte del sueño. Como decir, están las dos, ¿no? Las dos son parte. Aunque se dice que la carencia tiene que ver con un estado ilusorio. Es como decir, no hay sentido de carencia o de faltante. Es una ilusión. Sé que estarán planteando, bueno, pero cuando hablamos de carencia o de faltante, no es una ilusión cuando hay algo que no tenemos. Pero bueno, visto desde otro punto, es como una idea de ilusión. Lo que hay es en realidad abundancia, pero no está siendo administrado. Entonces, ¿cómo me conecto con la abundancia? Y esto está importante porque ahí es donde yo voy a ver esta idea de cómo funciona. Lo voy a hacer de acuerdo a la conciencia que tengo. O sea, a medida que yo elevo o que expando mi conciencia, es en la medida donde yo voy accesando a la abundancia. ¿Por qué decimos esto? Fíjense, cuando nos pasamos días, momentos, años hablando de que todo está mal, por lo menos para nuestra nación, muchas veces estamos repitiendo, estamos en crisis, el país no sale adelante, pasa esto, pasa lo otro, todo está mal, la violencia, esto, y todo lo que podamos pensar, que podremos decir todo es realidad, pero el punto está cuando desde mi conciencia solamente me estoy enfocando en toda esa parte que de hecho, aún cuando vemos, y esta es una clave, ¿no? Que a veces los medios de comunicación ayudan mucho a estar en este continuo estado de carencia o de faltante, repitiendo y repitiendo y repitiendo que todo está mal. Entonces, ahí es donde hay una baja conciencia, donde no podemos estar rescatando muchas de las cosas que sí puedo encontrar o verlas desde otra arista, desde otro punto, para conectarme con la abundancia. Entonces, básicamente, lo que podemos decir que estas 7 vacas tiene que ver con las 6 sefirot de esta parte, de este mundo que se llama, ¿no? Las 6 sefirot de este mundo de Yetzirah, más la número 7 que es Malhut. Entonces son 7 vacas. Hace una referencia de toda esta parte que también se conoce como lo emocional y la parte de la manifestación. Y fíjense qué conexión que tenemos con la parte de
con todo lo que tiene que ver con, básicamente, en los estados de conciencia que nos direccionan a esos caminos donde a veces nosotros pensamos que no tienen sentido, o mejor dicho, que no podríamos decir, las cosas que establecemos desde nuestros pensamientos nos van a llevar a un resultado. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, ¿cómo es actuar en abundancia? ¿Cómo es vivir en abundancia? Es decir, pero si yo no tengo nada, es imposible que yo pueda vivir en abundancia. Entonces, de acuerdo a esta conciencia, nosotros vamos a revelar abundancia o carencia. Como abundancia, por lo general lo relacionamos con comodidad. Nosotros pensamos que algo que nos esté relacionando a comodidad es abundancia. Pero fíjense, si yo pongo ejemplos como un lugar donde, no sé, por darle un ejemplo del mundo, un lugar donde se dice que hay tecnología, los mejores lugares, que personas que tienen mucho dinero, nosotros todo eso lo vamos a relacionar a abundancia. Esos lugares están como conectados a eso. Ahora, si planteamos un lugar remoto de la Tierra, donde las personas viven de la forma digamos, se autosustentan, conocen ese mundo, viven de esa manera, se alimentan de lo que trabajan, son felices con lo que viven y de su vida, porque quizás no conocen otra cosa, ellos están vibrando en abundancia, como los otros que están vibrando en abundancia con esa comodidad, con todo eso que se cree a veces que es abundancia, porque el tener muchas posesiones materiales no significa en la totalidad que seamos abundantes. ¿Por qué? Una de las formas de saber que estamos en esa abundancia tiene que ver esto con las relaciones. ¿Cómo me relaciono con el otro? Y me podrían decir, ¿pero qué tiene que ver la abundancia con el relacionarme con las demás personas? Tiene mucho que ver. Porque cuando somos personas que estamos vibrando en carencia, con faltantes, lo que hacemos es actuar de manera egoísta, de muchas veces empezar a trabajar las partes de las relaciones desde la demanda, desde quiero que se relacionen conmigo, que puedan satisfacer lo que yo necesito, pero después yo me borro, ¿no? Una cosa así. Es como si yo ya no estoy para esa persona. Entonces, fíjense aún la abundancia, cómo está relacionado con las relaciones, cómo yo me relaciono con los otros, con la familia, con los amigos, en el caso de la pareja, en fin, cómo nosotros nos relacionamos. Eso es muy, muy interesante. Luego, tiene que ver con la aceptación. Una persona que vive en un total sentido de aceptación, como veíamos recién, es una persona que vive en abundancia. Y por ende, como consecuencia, y siempre tengan presente esto, como consecuencia de ese estado de aceptación y gratitud, del cielo es soltado. Abundancia. Entonces, ¿qué es? Abundancia, shalom, bendición. Podríamos decir que aún eso tiene que ver con un estado del alma que se siente a gusto, una persona que incluso puede accesar a la parte física, material, ¿por qué no? Entonces, todo es abundancia. A veces nosotros lo relacionamos solamente eh, con la parte material. Y fíjense que esto tiene que ver con lo que conocemos como la yefa, no sé si escucharon alguna vez, que es el flujo constante, el flujo que baja, y miremoslo en el árbol de la vida, baja de las esferas superiores, se aloja aquí en Yesod, Yesod recibe todo lo que viene bajando, lo acumula acá y luego lo suelta acá. Y eso es lo que se conoce como la yefa, el flujo que corre, ¿no? Que sube y baja, o sea, que va corriendo. Ahora, Yosef es Yesod, o sea que Yosef es el proveedor del mundo, es el proveedor para todo. ¿Por qué? Porque Jesús se administra y ahí se ve lo que se va a bajar. Si verdaderamente se va a bajar a esa abundancia o si estoy en un estado de faltante, de carencia, cuando esto estaba por bajar, lo que hace en realidad es subir otra vez, no baja. Y ahí es cuando nos encontramos, es decir,
¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo accesar algunas cosas materiales? Todos esos estados es porque casualmente no estamos trabajando bien esa parte. José se convierte en abundancia. Estábamos sobre la abundancia y la carencia, hablando entonces que la abundancia tenía que ver con esta idea del flujo, de la yefa que va corriendo, que baja de la parte superior hacia lo inferior o a nuestro lugar, ¿no? A nuestra dimensión, la dimensión de la materia. Ahora veamos la carencia, que también nos habla la porción de esta semana, de estas 7 vacas flacas que están en un estado, digamos, la carencia tiene que ver con esta idea de que siempre me falta. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto que es nuestra forma de pensar? Por lo que expresamos. ¿Qué es lo que expresamos? No, está todo mal. No, me falta esto. ¿Por qué no puedo tener aquello como tienen los demás? Uy, ¿por qué yo siempre tengo que correr? ¿Por qué siempre? Bueno, siempre estoy como en estado de carencia, que no puedo ver que se puede de otra manera. Fíjense que acá yo les pongo que la transformación del deseo no se trata de eliminar el deseo. No es que yo diga, ay, deseo tener un auto, con todas estas descripciones. Buenísimo. Eso está bárbaro. El punto es cuando empiezo. Sí, pero con el trabajo que tengo nunca voy a poder tener ese auto. En realidad porque me falta esto, en realidad porque lo otro. Entonces como que siempre empezamos a expresar. Y el lenguaje expresa lo que hay en el pensamiento, en realidad lo que hay en mi interior. Entonces lo que yo estoy diciendo es que en vez de poder decir deseo esto desde la abundancia, estoy agradecido con lo que tengo, pero voy por más, entonces ahí sí me paso, digamos, expando mi conciencia, me elevo y voy a buscar este resultado de la abundancia. Está muy interesante. Mírenlo de esta manera. Y también no se trata de eliminar el deseo, sino que transformarlo a ese deseo de recibir egoísta. Bueno, por acá dice que también se quedaron sin luz, sin internet. Entonces, transformar ese deseo de recibir egoísta y llevarlo a un recibir para compartir. Y fíjense que esto hemos estado hablando bastante cuando hablábamos de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob se convierte en el compartir. Este es el dar, el recibir y este es el compartir, la armonía, el equilibrio, la belleza. Muy interesante. Bueno, pero todo esto baja de Jacob, de este compartir, baja a Yesod. Entonces lo que baja a Yesod es lo que después se va a ver materializado. Entonces el punto es, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo transformo ese deseo de recibir lo que voy trabajando en mí, lo que voy accesando para compartirlo? Porque acá nos vamos a encontrar casualmente, eh, déjeme que lo vea por acá, trabajar la parte de el lenguaje, de cómo lo expreso, pero tiene que ver con el pensamiento. El pensamiento, a veces yo digo, es muy lindo todo lo que estoy creando, uy, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo demás, pero después, en vez de trabajar eso que quiero, que estoy deseando para bajarlo, para verse manifestado en la materia, en lo físico, ¿qué hago? Tengo que acompañarlo con, sí, verdaderamente esto va a suceder, esto se va a dar, voy a poner el esfuerzo y demás, y voy haciendo una incoherencia dentro mío que piensa, no, nunca voy a poder alcanzar esto. Y por otro lado digo, sí, deseo esto, nunca. Entonces estoy en esa incoherencia, abundancia, carencia, continuamente. Pero el punto acá es que Yosef nos está hablando con esta Sefirá de Yesod que él es la clave de la abundancia. Y eh, para esto quería mostrarles casualmente cuál es la energía de esta semana.
porque aquí está la clave. La energía de esta semana, ¿cuál es? ¿Cómo yo puedo decir que esta semana tiene que haber una transformación en mí? Y fíjense que la porción de esta semana, casualmente, Miquets, nos dice que la energía de esta semana es el entendimiento de que la abundancia está dentro nuestro. Por eso les planteé que la abundancia en sí no tiene que ver con algo físico, no tiene que ver con, eh, no tiene que ver con, en otras palabras, con lo que veo, que está relacionado, sí, pero esa no es la clave. La abundancia tiene que ver con entender que esto está dentro mío. Dentro mío fluye esta abundancia. El punto es cómo yo lo trabajo. El punto es cómo yo acceso a esa abundancia dentro mío, ¿no? Y fíjense que el texto, hay un texto de el Brihadashá, del Nuevo Testamento, en Tercera de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, que me dice que la prosperidad está conectada al alma. Fíjense, ¿cómo es esto que la prosperidad está conectada con el alma? ¿Cómo? Si en realidad yo, para tener más, según mi concepto de abundancia, es que tengo que accesar a más cosas materiales o todo lo que pueda poseer. Entonces, no es así. La abundancia principalmente tiene que ver con la conexión con el alma. Cuando el alma está desprovista, y ahora lo vamos a ver esto evidenciado en el nombre que se le cambia a José, a Yosef, ahora lo vamos a entender un poquito más. ¿Por qué la energía de esta semana nos plantea esta idea de buscar adentro y no afuera, ¿no? Y lo vamos a entender en el nombre casualmente que el faraón le pone a José. Si avanzamos un poquito, el texto nos dice, si me acompañan en el capítulo 41, versículo 45, capítulo 41 de Génesis, el versículo 45 dice, pero lo llamó a Yosef Safnat Paneah y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, ministro de On, ¿no? Y ahí dice, Yosef salió por la tierra de Egipto. Entonces lo que hace el faraón va a cambiarle el nombre. Veamos entonces qué significa este cambio de nombre, que va a ser muy interesante descubrirlo para entender un poquito qué es lo que simboliza Yosef. ¿Qué es lo que va a significar en este cambio de nombre, en esta promoción, en el ser promovido, pero no para la fama, sino para un trabajo? Y está cargadísimo, lo vemos en el nombre. Veamos primero el nombre Safnat. Safnat nos está diciendo que a ese nombre, si nosotros le sacamos, y esto son explicaciones que hacen los sabios de Israel, lo que hacen es sacar esa num, la letra num, van a sacar de Safnat y lo que va a quedar es Safat. Y Safat casualmente viene de Safet, que es un lugar donde nosotros encontramos que es como la cuna o el nacimiento de todo lo que tiene que ver con la cábala y la mística hebrea. ¿Qué relación hay con esto? ¿Qué tiene que ver José? Por eso, fíjense que es muy interesante la conexión de todo esto con José y todo lo que simboliza con Yesod, el receptáculo de todo lo que viene bajando del mundo superior para ser manifestado en la materia. Bueno, casualmente los rasgos de abundancia tienen que ver mucho con la mística, con lo oculto, con la explicación oculta que hay de la Torá. Obviamente que hay otras opiniones que no solamente es por digamos, lo que tiene que ver con la mística. Otros plantean desde otras formas de conexiones que pueden accesar a esa abundancia. Pero básicamente, nosotros podríamos decir que en Safat o en Safet comienza ese centro de energía hacia el mundo que está
en esta tierra y donde se expande, ¿no? Y fíjense que en este tiempo se está hablando mucho de que lo oculto sale a la luz. Pero ¿qué es oculto? Es la explicación o la interpretación del libro sagrado de la Biblia por mucho tiempo que no digamos, no estaba accesible, hoy se va corriendo y va siendo accesible. Y hay este libro de explicación que es el Zohar, que nos explica toda la mística, cómo son estos códigos. Entonces, si a este nombre, a Safnan, le sacamos esta Nun, fíjense que la Nun representa un 50. Entonces, ¿qué hace a este nombre Safat? Pongamos ahora que se le agrega este 50. Y 50 es Binah, ¿no? 50 es Binah. Los 50 niveles. Pero a su vez, Binah es un 8. Si yo cuento desde abajo, voy a contar y voy a llegar que Binah es el número 8 de las 10 dimensiones. Entonces hay una conexión tremendamente de esta este 50 con el 8, que es un número que está por encima de la naturaleza, que tiene que ver con estar digamos, es lo que está después de lo que es un ciclo de 7. Nosotros vemos esta porción, nos plantea el 7 como un ciclo completo, como una plenitud. Ese es el 7. Pero el 8 está por encima de ese ciclo, quiere decir que está por encima de la naturaleza. Otro nombre que se le da también en la gematría que se encuentra a Safnat es hijo de Sión. Entonces podríamos conectar este lugar de Safet, de un centro de energía, con Sión, también este centro energético, ¿no? Todo esto que nos va a plantear que desde ese punto sale la bendición al mundo, la abundancia. Ahora veamos Paneah, que tiene una gematría de 208, que podríamos decir que son 8 veces 26. Fíjense cómo se repite. Y quiero que veamos esto, cómo se repite el número 8, las 8 veces 26, el 8 de Binah. ¿Por qué? Porque es importante saber esto que lo que va a suceder con José es que va a ser colocado, se le va a colocar un nombre donde va a tener esta capacidad de estar por encima de la naturaleza, va a trabajar, fíjense que él va a crear un sistema de administración que ahora lo vamos a ver casualmente porque Paneah, que es 8 veces 26 en la gematría de 208, 26 es igual a Yuge Bajei. Entonces, no solamente que son 8 veces 26, sino que también veamos que se conecta a Geburah con esta parte de este nombre, ¿no? Esta gematría. ¿Cómo se relaciona? Veamos la relación. Primeramente porque de por sí Yesod, o sea que Yosef es el carruaje de Yesod, lo que él hace es recibir todo lo que viene bajando de los patriarcas. Recuerden que tenemos a Abraham, Isaac, a todos, ¿no? Va bajando. Entonces aquí encontramos que recibe todo esto para luego soltarlo a la parte física. Miremoslo de esta manera, pero se relaciona que Isaac, porque el 8 que es Binah, y si nosotros contamos desde la esfera superior para abajo, igual vamos a encontrar que el 8 es Od, pero todo viene siendo, si nosotros lo vemos así, lo vamos a ver ahora la conexión también con la festividad de Hanukkah, si nosotros nos damos cuenta, todo esto tiene que ver con la columna izquierda, todo lo que tiene que ver con la reparación de esta parte del árbol, todo lo que tiene que ver con el deseo de recibir. Geburah, que es el patriarca Isaac, es lo que está relacionado con lo que tiene que ver con la limitación, o el rigor, lo que se conoce. Entonces, es necesario que para que se dé la abundancia esté en acción, si se quiere, el sentido de Geburah. O sea, tiene que haber Geburah, tiene que haber limitación, tiene que haber un sentido coherente
de un trabajo de poner límite para que esa abundancia se dé. Fíjense que José fue un hombre que supo administrar, que pudo guardar para todos, pero también había limitación cuando a uno no, por qué no se le daba, se analizaba la situación, no es que se daba por dar, y se dice que hubo abundancia tremendamente en los días de Yosef, aún con la amenaza que había de carestía o de carencia. Entonces, quiere decir que Yosef se puso por encima de la carencia y por esto es el que nos va a dar la clave, que es el proveedor del mundo. Se convierte en el proveedor del mundo y por eso es representado el carruaje en Yesod, donde se va a convertir lo que se recibe en la materia es gracias a esta parte, ¿no? A lo que se recibe, lo que baja de Yesod que viene recolectando, por decir así, del mundo superior. Entonces, muy importante para la hora de la abundancia es trabajar Geburah. Y veámoslo de una manera muy, al sentido muy de la materia, cuando nosotros vemos los excesos o los polos. Por ejemplo, una persona que restringe demasiado toda esa parte de lo que tiene que ver con la limitación, el dar mucho, o sea, dar sin límite, va a llegar un momento donde la persona se va a encontrar donde no va a tener nada. Pero si nosotros lo ponemos al revés, y esto está relacionado con lo que se conoce como la tacañez o el tacaño, ¿no? Dice que esa persona que no da de lo que acumula o de lo que recibe, lo que sucede es que se daña el alma por no compartir. ¿Y cómo es que se daña el alma por no compartir? Porque muchos me podrían decir, sí, hay personas que murieron con muchas riquezas y nunca se les fue nada. O sea, no perdieron lo que tenían. Pero sin embargo, aquí lo que estamos hablando, que al dañarse el alma, casualmente con el texto que planteaba que nos ejemplifica muy bien, es cuando en el Brihadayar, el Nuevo Testamento, en Juan, en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el punto acá? Entonces, ¿tiene que ver con lo material la abundancia? Verdaderamente, porque podríamos decir, sí, esta persona siempre fue rico y nunca se terminó, porque estamos hablando que una persona que no da, que acumula riquezas y no da, se daña su alma por no compartir. Entonces, pareciera que a lo que nosotros vemos, la persona sigue teniendo y sigue teniendo más, quizás hablando físicamente. Entonces podríamos decir, esto no funciona el concepto. Lo que pasa que no estamos hablando a nivel solamente de lo físico, estamos hablando de cómo se daña el alma. Quiere decir que hay una idea donde el alma va a estar en un estado donde va a necesitar reparación. Y esto lo vemos a nivel de rotación en diferentes momentos donde se necesita esta restauración, podríamos decir, pero es del alma, no tiene que ver con lo físico, porque aún aquella persona que vibró toda su vida en faltante, aunque no tenía nada, decir, bueno, no tenía nada, pobre persona, ¿cómo la pasó? Bueno, en realidad puede ser, o estaba pagando una deuda que anteriormente tuvo y no quiso compartir, o también esa persona está en un trabajo de entender que no tiene que estar en ese estado de carencia, sino ir por, digamos, el crecimiento, la madurez. Y porque mucho tiene que ver con esto, a medida que nuestra alma va prosperando, nuestra alma va soltando todo lo que tiene para desarrollar, es cuando me encuentro con la abundancia en todos los sentidos. El sentido de shalom, que es seguridad, que es tranquilidad, tiene que ver con abundancia.
Entonces, es el estado que me encuentro. No estoy siempre amargado, deprimido, mal por todo, porque me pasó esto, porque no se me da aquello. No, tranquilo. O sea, es un estado donde yo puedo disfrutar que cada cosa tiene su momento y pasó lo que pasó. No cayendo en un estado mediocre, no es que me conformo y ya está. Pero sí trabajo para la prosperidad del alma. Eso es, en otras palabras, el la clave de la abundancia tiene que ver con el compartir. Ni doy todo y se me termina todo lo que tengo, porque no puse limitación, ni me guardo todo y después hago un daño muy grande al alma. De las dos maneras, yo tengo que trabajar la parte central. ¿Qué quiere decir? Trabajar el equilibrio, ir por la belleza. Cuando tengo que restringir, restrinjo, cuando tengo que dar, doy. Pero en definitiva, de los dos tengo que sacar el compartir. Es no reteniendo y no regalando todo, sino que haciendo un equilibrio y decir, yo de lo que tengo puedo darte algo. Yo no me quedé sin nada, pero sí pude ayudarte, pude bendecirte. Es una manera de explicarlo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el entendimiento, obviamente, que yo puedo trabajar en la prosperidad de mi alma y llevar o encontrarme en ese camino de disciplina interna donde me voy a encontrar con la abundancia. Entonces la abundancia tiene que quedar claro en esta porción, en esta semana, que trasciende a lo físico, a lo material. Y muy interesante lo que nos dice el texto, que recordemos que así como deseamos ser prosperados principalmente como prospera nuestra alma, ¿no? Que así verdaderamente lo veamos y muy importante rescatar esto, ¿no? Entonces, tanto Safna Paneah, los dos nos dan una idea de este sentido de abundancia, de bendición constante, ¿no? ¿Y qué es estar en bendición constante? Bueno, muchos dicen, y estamos re bendecidos porque tenemos tal cosa. No, estoy bendecido por el estado en el que estoy, en este estado de gratitud, de bendición, de que puedo estar tranquilo, con paz, bueno, todo eso. Bueno, y ahora, ya casi para terminar, porque nada es casual, y siempre podemos decir que de las porciones podemos hablar mucho más, porque de hecho yo no hablé sobre la vinculación que tiene José con los hermanos, con el momento que se encuentra con ellos, esto de la copa, pero les queda como tarea para estudiar para la próxima semana, perdón, en esta semana que todavía estamos, en la para allá, que nos va a conectar con la próxima porción, porque si no me equivoco, la próxima porción es Baigash. Y la próxima porción es el acercamiento de Judá a interceder delante de Yosef. Entonces, esa vinculación, esa parte de la para allá de esta semana, de esa interacción con los hermanos, seguramente la conectaremos en la próxima porción. Entonces, ¿qué conexión encontramos? Y nada es casual, como decía, la conexión de la para allá con Hanukkah. Y bueno, casualmente es esta idea de encontrar o ver que la abundancia tiene que ver con luz, tiene que ver con un trabajo interno, con todo aquello que yo me conecto con lo divino, con la parte, podríamos decir, de lo que, esa conexión, en otras palabras, que tenemos con el Creador, esa conexión que nosotros buscamos del cielo. Una de las formas de darnos cuenta de esas carencias, de esos faltantes, es cuando nos desconectamos, cuando no buscamos esa conexión desde la sinceridad, desde la humildad. Fíjense que la para allá, perdón, la fiesta de Hanukkah tiene que ver con la columna izquierda, porque como les decía, si nosotros contamos desde acá abajo, desde Malhut para arriba, vamos a terminar el número 8 es Binah. Pero si yo cuento de arriba para abajo, voy a terminar en Od. Od es también de la columna izquierda. Entonces, la fiesta de Hanukkah no es otra cosa que es una fiesta que está conectada a poner luz a la oscuridad, a traer luz a esa parte que hay que reparar.
esa parte de la columna izquierda, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante que esa luz de Hanukkah corra. Estamos en la semana de Hanukkah, estamos en la semana de Miketz, una semana de milagros. Hanukkah es una festividad que no la encontramos en sí en los textos de la Biblia, lo encontramos en los libros apócrifos, donde, en Primera y Segunda de Macabeos, donde nos cuenta la historia, y a raíz de eso los sabios de Israel van a poner en acción esta festividad con todas sus regulaciones y demás. Pero básicamente cada día encendemos una vela, como ustedes ven ahí, y algunos seguramente que estén aquí conocen, encendemos cada día una vela y así vamos llegando a las 8, o 8 casualmente, 8 velas que nos van a dar la idea de estos días de milagros. También 8 tiene que ver con el funcionamiento, dar por empezar a funcionar el altar en el templo, en el tabernáculo, pero cuando sucede esto en la historia de Hanukkah, se restaura ese altar que había sido profanado, y es una idea también como restauración del corazón. Muy interesante, porque es clave para nuestros días entender esto, el trabajo interno, el trabajo de realzar aquello que en mi vida quizás ha estado postergado, ha estado dejado atrás. Entonces decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir por más, voy a ir por buscar verdaderamente de esa luz y añadir más luz a mi vida, ¿no? Y todo esto es un trabajo. ¿Cómo lo conecto con la porción de esta semana? Y es que casualmente, a medida que trabajo toda esa luz, voy a vibrar o voy a vivir en abundancia. Y abundancia, de esto se trata, de esto nos habla el Yosef Hasadik, José el Justo, el que va a vivir un proceso y luego va a ser expuesto, podríamos decir, a... a un próximo nivel de bendición, como podríamos decir, o que nos va a llevar a una idea de manifestar esa abundancia. Porque en realidad ya es algo que había en él, pero tuvo que vivir estos procesos para sacar a relucir mucho más o a pulir eso que había en su vida. Entonces, ¿qué aprendemos en esta semana, y es de la energía de esta semana? ¿Qué aprendimos en estos días, en este día en particular? De lo que estamos hablando, es que a través de las acciones que estamos muy convencidos de que esas acciones que estamos trabajando pueden ser, pueden concretarse o pueden llevarse a cabo en la realidad, en el mundo físico, y esto expandirlo al mundo como una bendición. O sea, en otras palabras, la porción nos invita a hacer algo diferente. Un ejemplo que podríamos decir que se puede vivir en esta semana, y un ejercicio es que te fijes bien cómo son tus pensamientos y lo que proclamamos. Y a partir de eso es lo que vamos a recibir o a vivir, ¿no? Si es ese estado de carencia o la abundancia. O sea que debemos salir de ese estado y estar en esta modalidad de compartir. Eso nos lleva a la abundancia. Compartir y ser sabios, y tener mucho cuidado en no compartir o querer dar desde el ego, desde la culpa, de esos estados donde en realidad es complicado, porque nos vamos a encontrar que en realidad estamos dando por obligación o estamos haciendo cosas que por ahí no van a tener mucho efecto. En realidad nosotros tenemos que estar en esta modalidad de compartir, pero desde lo equilibrado, desde esa idea de dar al otro, pero dar al otro porque quiero darlo y no estoy esperando nada para recibir de esa persona, sino estoy haciendo de esa manera. Y cuando digo dar, no estoy hablando de un sentido físico solamente, estoy hablando del dar en lo que hay en tu vida para el otro que pueda estar necesitando, una ayuda, no sé, un tiempo, el ser escuchado, lo que fuere. Entonces, todo esto se convierte luego en abundancia para mi vida. Fíjense cómo la abundancia está conectado a las relaciones, al otro, a las personas. Entonces, terminamos
esta porción, este día, reflexionando acerca de la necesidad de compartir, acerca de trabajar mucho nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro lenguaje y empezar a ver la vida desde otro punto, no solamente desde lo que parece como malo, miremos todas las oportunidades que tenemos y vamos a ver la vida de otra manera y eso nos va a llevar a concretar la abundancia en nosotros. Hasta aquí, para Yamiquet número 10, una porción que nos habla verdaderamente de cómo vivir en la abundancia y cómo desarrollarnos en este mundo, no solamente guardándonos para nosotros, sino también dando a los demás. Espero que les haya gustado esta clase. Obviamente nos vamos a ver el próximo martes, pero antes quiero recordarles a los que estén presentes, lo siguiente. Entonces, ¿qué quiero recordarles? Que tengan presente a aquellos que quieran estudiar con nosotros, que tengan presente que los martes a las 20 horas estamos estudiando, que estas clases son gratuitas, pero que siempre invitamos y damos la posibilidad, la oportunidad de hacer una sedacá, una donación, una contribución, lo que quieran, para seguir extendiendo luz, como decimos. Así que desde ya sean bienvenidos a estas clases, a los que se vayan a sumar, y no se olviden de hacer correr la voz si otros también quieren ser parte.